Mm. Listo, muy buenas noches. A ver, bueno, para la clase de hoy vamos a ver acerca de las reacciones dentro de lo que conforma la materia. Este es uno de los más importantes dentro de la materia de química, ¿no? ¿Qué es materia? Entonces, es todo aquello que nos rodea y aparte de ello podemos decir que ocupa un determinado espacio, ¿sí? Y tiene por ende un determinado peso. Entonces, miren, podemos señalar algunos objetos, en este caso, por ejemplo, el escritorio, puede ser la computadora, podemos ser nosotros, ¿sí? Que estamos ocupando un determinado espacio y por ende tenemos ese peso, ¿no? Un determinado peso. Eso es lo que se conoce como materia. Entonces aquí vamos a ponerle que la materia en química es aquella que ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, y tiene un determinado peso, vamos a ver también estos términos acerca de la masa y el peso. Por ejemplo, con respecto a la masa, tiene una determinada cantidad, tiene también una unidad de medida, simplemente sería una cantidad de materia, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de la masa. Ahora, cuando hablamos del peso, en cambio, al mencionar que ocupa un lugar en el espacio, nos referimos también a una medida importante que sería la gravedad, ¿sí? Que viene a ser una constante. A ver, entonces vamos a ponerle de la masa. La masa es una cantidad de materia. Una cantidad de materia con respecto obviamente a un cuerpo. Y el peso es una medida de fuerza. Y está el término gravitacional. Les acabé de explicar, ¿no?
está la gravedad. Y este actúa también sobre un determinado cuerpo. Dentro de ello, también podemos señalar lo que es el cuerpo. El cuerpo que forma parte tanto de la masa como del peso y que se conoce a la vez como sustancia. Entonces, mire, tenemos que, por ejemplo, en un cuerpo, justamente que les señalaba al inicio de la clase, el escritorio, ¿sí? Un escritorio. Ese sería el cuerpo. Y la sustancia, ¿de qué está hecho ese cuerpo, no? Podemos decir que hay escritorios de distintos materiales, por ejemplo, de madera, por ejemplo, de metal, ¿sí? La calidad de materia de la que está compuesto un determinado cuerpo. Vamos a ponerle los conceptos junto al cuerpo. Son todos los seres materiales que impresionan nuestros sentidos. Y tenemos la sustancia, la calidad de materia. ¿No? En este caso, ¿qué será esa calidad? Justamente de la que están conformados los cuerpos, así como les di el ejemplo, ¿sí? Calidad de materia. Entonces vamos a poner los ejemplos. Quiero poner solamente el que les señalé para que ustedes en este momento investiguen también y podamos interactuar en la clase. Aquí ponemos el primer ejemplo. Tendríamos el cuerpo y la sustancia. Sustancia. Aquí el escritorio, la sustancia que puede ser de metal o que puede ser a su vez de madera. ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, un vaso. Es el cuerpo y la sustancia. ¿De qué está hecho ese cuerpo? El cuerpo vaso. Puede ser de plástico. Puede ser de qué más, de vidrio. ¿Listo? La calidad de materia. Entonces, por favor, en este momento vamos a investigar o vamos a pensar nada más lo que tengan alrededor, ¿sí? Vamos a ver 5 ejemplos nada más. 5 ejemplos de cuerpo y cada uno de esos cuerpos de qué sustancia están compuestos. Trabajamos, por favor, les doy unos 5 minutitos.
Listo, ya me enviaron algunos ejemplos. Ya. Sí, correcto. Gracias. Gracias a los estudiantes que me mandaron algunos ejemplos, ¿no? Entonces, justamente, la calidad de materia, de qué están hechos los cuerpos, se refiere a las sustancias, ¿no? Está bastante fácil de comprender los conceptos. Entonces, vamos a continuar. A ver, acá me mandan otro ejemplo. Cuerpo, casa, sustancia, madera, hormigón. Por acá me mandan ventanas que pueden ser de vidrio, de aluminio. ¿Ya? Acá está el balde también, puede ser de plástico. ¿Sí? Entonces ya vemos algunos ejemplos. Vamos ahora a comprender acerca de los estados de la materia. Bueno, continúe enviándome. A ver, en cuanto a los estados de la materia. En sí, como la encontramos en la naturaleza, se refiere, ¿no? Entonces, en algunos procesos naturales encontramos el estado que ya conocemos, sólido, líquido y gaseoso. Pero lo interesante dentro de la química es comprender estos conceptos en cuanto a las partículas que componen cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos mencionar? Que los estados de la materia difieren en su comportamiento. ¿En qué se basa este comportamiento? Sería en cuanto a su forma y también volumen. Entonces tenemos el primer estado, que sería el sólido. En cuanto a la forma y volumen, son definidos. El estado sólido tiene forma, volumen definidos. Forma y volumen definidos, ¿sí? Vamos a ver el dibujito. Este grafiquito sería más o menos de un matraz que se conoce dentro del laboratorio de química como un matraz Erlenmeyer, como un vasito, ¿no? Entonces, miren, cada uno de estos estados están conformados por partículas. Y en base a estas partículas vienen los conceptos de cómo se ubican, ¿no? Cada una de ellas. Entonces ahí vamos entendiendo los conceptos de forma y volumen. Se ven totalmente ordenados.
¿sí? Aquí estarían las partículas. Tendríamos todo el vasito, ¿no? En esta forma que les estoy poniendo. Entonces aquí sería sobre todo cómo están organizadas cada una de las partículas en estado sólido. En cambio, en el líquido se caracteriza por tener volumen definido y forma variable. Entonces veamos cómo estaría la gráfica. Estimado Cristian, por favor, nos concentramos en la clase. Listo, a ver. Cambio acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Las partículas llegan ya a estar todavía con cierta organización, por eso nos dice en cuanto al volumen, ¿no? Que conforman todavía dentro de este recipiente que lo contiene, se encuentran ahí, ¿no? Pero miren, observamos que ya no está tan organizado, ¿no? Las partículas ya están un poquito más dispersas, ¿sí? Entonces, por ello nos dice forma variable. Pero en cuanto al volumen definido, todavía se encuentra dentro de ese recipiente. Y terminaríamos con el gaseoso. Y aquí, que nos dice del gaseoso que prácticamente vamos a tener tanto forma como volumen, volumen totalmente variable, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende estos dos conceptos? Este estado tiene forma y volumen variable. Dentro del mismo matraz, vamos a ver lo siguiente. Las partículas están totalmente dispersas. No tienen una organización. Inclusive pueden salir del recipiente, ¿sí? Se disparan totalmente. Entonces, por ello, los dos conceptos de forma y volumen. Ahora, dentro de la materia también tenemos los cambios de cada uno de los estados, ¿sí? Por ejemplo,
un cambio de sólido a líquido. Otro puede ser de gaseoso a sólido. Otro de líquido a gas. Entonces vamos a ver acá que cada uno de estos cambios también posee un determinado nombre. Mira acá, cambios. Por ejemplo, tengo el líquido. Tenemos el sólido. Y gaseoso. Entonces, de líquido a gas, se le conoce como ebullición. Ebullición. Tenemos de gas a líquido, que sería condensación. Vamos un poquito porque no se ve tan claro. Allá lo pueden ver mejor. Listo. Tenemos de sólido a líquido. Una fusión. Y está también el líquido sólido, la solidificación. De sólido a gaseoso, sublimación. Y de gaseoso a sólido estaría la sublimación regresiva. Regresiva. ¿No?
Entonces, obviamente, cada uno de estos cambios tienen distintos ejemplos, ¿no? Vamos a encontrar muchísimos ejemplos en la naturaleza. Vamos a iniciar con uno que sería el de sólido a líquido. ¿Cuál sería este? Aquí tenemos fusión. Es el paso del estado sólido a líquido. Entonces, por favor, mientras solamente pongo un ejemplo de cada uno, quiero que ustedes también vayan investigando. Como les digo, hay muchísimos ejemplos de cada uno de estos cambios, ¿no? Entonces, pueden poner en Google ahí ejemplos de fusión o ejemplos de condensación. Busquen, por favor, para que vayan ustedes también reforzando este tema. Aquí es importante que este paso del estado sólido al líquido, ¿cómo se da? Mediante la presencia de la temperatura, ¿no? Aquí existe un aumento de temperatura, de sólido a líquido. Por ejemplo, tomando en cuenta este aumento de temperatura, puede ser derretir hielo. Vamos a ver otro estado, otro cambio. El de solidificación. Entonces aquí viene la imagen, solidificación, ¿dónde está? Sería el cambio o el paso de líquido a sólido. Es el paso de líquido a sólido. Aquí por la temperatura, un ejemplo, hacer relatos. ¿Sí? Hacemos un jugo en helado. Otro cambio, tenemos también la ebullición. El cuadrito. La ebullición de líquido a gaseoso. Es el paso del líquido a qué estado a gaseoso. Ustedes pueden buscarle, por favor, un ejemplo de ebullición.
para que me envíen por el chat. Vamos con otro, la condensación. Cambio de gas a líquido. Aquí podemos poner el ejemplo del ciclo del agua. Ciclo del agua. Listo. Y acá nos faltaría la sublimación y la sublimación regresiva. La sublimación es el paso de sólido a gas. Y finalmente, la sublimación regresiva